que se cayó. Listo, entonces acá vuelvo a grabar segunda parte de la clase número 5 que se me fue la luz. Sí, entonces estaba hablando que se me salió la rabia por falta de paciencia. Y entonces lo que pasó fue que estaba ya tan cansado del ejercicio que me pusieron una colchoneta y me dieron pegue a esa colchoneta y me le di como nunca le había dado a nadie. Me doblé la mano, me rompí los nudillos, pero lo que pasó fue que sentí placer porque me sentí fuerte y reía, no mentiras, reía con el rayo atrás, no, pero sentí que tenía poder. Y ahí es cuando me di cuenta que ahora soy adicto a la ira. Yo antes lloraba, pero ahora cuando a mí me sacan la rabia, se me sube la calentura a la cabeza muy rápido porque sé que puedo ganar. Entonces la verdadera ira es como un poder irracional donde tú sientas que puedes destruir al otro. Y ahí es cuando tiene que alguien detenerte. Entonces si a alguien le cuesta cargar el ira es porque está con miedo a tener la ira. Entonces la mejor forma de cargar ira es agotamiento físico. Por eso decíamos hacer flexiones de pecho, empujar las paredes. Es cuando tú sientes que se te va a romper un músculo. Pero uno lo puede hacer muy, muy largo, pero la versión más rápida es hacer una fuerza que no puedas hacer. Alzar una nevera y que te caiga un martillo en un dedo chiquito del pie, ahí es donde bueno, uno entra en ira y coge a patadas esa nevera. No sé si les ha pasado que se pegan en el dedito chiquito y a uno le dan ganas de coger todo a puños. Esa es como la ira real. Entonces no es racional, no hay una consecuencia, no hay un enemigo, simplemente es descargar toda tu energía contra algo. Es muy irracional. Por eso el ejercicio de la respiración o de alzar algo podría ser un detonante más fácil si nosotros ya hemos sentido eso. Pero si nunca lo hemos sentido en ese nivel, tal vez no nos va a jalar, porque los activadores emocionales lo que hacen es como poner el cuerpo en un estado en el que ya reconocemos. Y eso jala al cuerpo. Es como que, ya lo siento y uno como que se mete más fácil. Pero si uno nunca ha tenido unos niveles de ira de manera placentera, tal vez no entra la ira porque hay un bloqueo. Hay mucho miedo a tener ira. Entonces lo que yo aprendí ahora en Brasil es que la única forma de que tú puedas entrar en todas las emociones es que encuentres el placer de vivir esa emoción, porque todas las emociones dan cierto placer, como de liberación. La tristeza. Es muy chévere estar despechado. O sea, yo no sé si sea chévere o no, pero que tú pongas una canción y que tengas ganas de llorar porque estás tragado y te rompió el corazón, ese es un momento que uno dice, uff, bueno, por lo menos estoy vivo, ¿no? Son como estados muy altos. Bueno, entonces, esto fue un súper paréntesis porque viene a todo lo que tenemos que hacer y es, como la semana pasada cerramos un poquito el capítulo, antepasada cerramos el capítulo de las emociones y ya empezamos en la parte de la mente y la razón con los antecedentes. Hoy vamos a hablar más del género. eh, y lo que yo quisiera como poner sobre la mesa y que lo vamos a probar en el siguiente ejercicio es que podemos trabajar mucho la mente, mucho los antecedentes, mucho las razones, pero cuando hacemos un activador emocional, como que todo coge sentido. Como que como que eso es lo que le falta a todo para que la maquinaria de imaginación se active, como para poder entrar en situación. Por eso quería que la primera toma del ejercicio anterior lo hiciéramos a punta de bla, 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 improvisaciones y conspiración. Pero después cuando hacíamos ahora el activador de amor sí, de amorcito, cogía como un tono diferente. A mí me pasa que cuando yo ya les cambio la respiración o hago el ejercicio de respiración, hasta la voz se vuelve más orgánica, como que el cuerpo entra en una voz real y no en la voz actuada, o desaparecen como los vicios de la memorización y la academia y como todo lo que a uno le enseñan que a veces como que adorna mucho, pero cuando uno como que encuentra la carga del cuerpo, eh, diría yo, a veces cuando me ha tocado actuar, que como que ya no me tengo que esforzar en construir algo, porque ya lo tengo. Entonces, en conclusión, si los actores están elaborando mucho, es porque en el fondo están tratando de sacar algo que todavía no tienen y lo fingen. Pero lo chévere de hacer estas cargas es como que ya lo tienen y todo el mundo entra en confianza de ya lo estoy sintiendo, ya no tengo que forzarlo. Entonces, si ya trabajamos mucho alterando el cuerpo y ya trabajamos mucho alterando la mente, la conclusión mía es que las dos son el secreto.
Cuando una de las dos falla, se cae todo el ejercicio. Si tenemos mucho antecedente y tenemos mucha improvisación, a veces es exceso de información. Y cuando decimos acción, estamos muy en la mente. Y si hacemos solo el texto de memoria con respiración y decimos acción, puede que en algún momento el texto no tenga sentido y nos sintamos extraños. Entonces el equilibrio es como tener las dos. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes? Que usen su intuición, el brujo y la bruja que tenemos dentro. Me encanta esa frase que dice que todos ya sabemos la respuesta, simplemente se nos han olvidado. Pero cuando estamos trabajando en caliente, como que todo se nos va ocurriendo. Entonces, en este diplomado yo lo que hago es como poner muchas trampas, pero en el fondo ustedes las están resolviendo casi que a, a la mansalva, ¿no? Todos me han dicho como, yo llegué allá revisando los apuntes y cuando empecé me tocó fingir que me las sabía todas. Y sí, entonces yo lo que les voy a pedir es que evalúen cuándo al actor o a la actriz le falta uno de los dos ingredientes. Aquí es más explicación racional o aquí es más explicación física o más vivirlo, sentirlo en el cuerpo. Y ahí es cuando uno empieza como a jugar con todo. Yo creo que todo, de todo tiene que tener un poquito. El mejor activador emocional, que es como el pinch o el estímulo externo, es la voz de los directores. Nosotros de la manera de hablar y de respirar, eso los va a conectar a ellos porque hacen espejo. Entonces a veces no hay que decirles respiremos así, porque tal vez yo ya los estoy llevando a que respiremos así, como cuando hablábamos de que uno se vuelve profesor de yoga. Entonces no necesariamente tenemos que todo volverlo una clase, no necesariamente tenemos que explicarles herramientas a los actores, pero nosotros mismos ya tenemos un poquito de este tema de saber cómo modificar nuestra energía y eso es a lo que me refiero. Les podemos dar mucha información racional, muchas impros, mucha conspiración, pero al momento de hablarles nosotros ya podemos empezar a guiarlos al cuerpo. Ese es como el resumen de todo lo que yo he experimentado en mi vida. ¿Preguntas? Bien. Lo hemos hablado mucho como los feedback personales, siento. Esto es como una conclusión ya grupal de todo lo que se ha hablado hasta ahorita. Vamos entonces a cambiar el tema. Pasamos ya a la página capítulo 3. Si tuviéramos una cartilla. Capítulo 1, la naturalidad y el yo. Capítulo 2, un poquito antecedente de ficción. Capítulo 3, el género. Em, a algunas personas se los dije ahorita en la retroalimentación individual. Esto es como yo lo concibo, la diferencia entre drama y comedia. El drama y la comedia son dos caras, las dos máscaras, y es que una es trascendental y le tiene miedo a la muerte y a Dios, tiene miedo a las reglas, a romper las reglas y a la sociedad, y la otra es rebelde, inocente, ingenua, y siente un poco el placer de sabotear a Dios, sabotear las reglas y de permitir como que nos alivianemos. Es tomársela suave. Entonces, nosotros tenemos que casi que desbloquear esos dos caminos, porque cuando queremos dirigir una cosa tenemos que entrar en ese modo de tomársela suave, y cuando queremos ser muy densos tenemos que tomárnosla muy densos. Algunos de ustedes me contaban que tenían miedo de maltratar o de ser tiranos o dictadores y exigir mucho, y creo que lo hemos encontrado en que uno va exigiendo, pero también va jugando y nos vamos divirtiendo. Pero a veces a uno le dan ganas de ponerle ya un tate quieto fuerte a los actores y decirles, bueno, ya, disciplina. Y ahí es cuando dicen, uy, el director se pone bravo, la directora se puso bravo. Esas son las mejores escenas, cuando son cargas dramáticas. Por eso los directores famosos que tienen muchos premios son famosos de ser muy pesados. Porque lamentablemente es una energía que no se puede volver diplomática. Como que si vamos a hacer algo pesado y trascendental y serio, hay que hacerlo. Entonces, si vamos a hablar de las víctimas de una masacre, ya hay un tema que ya no podemos tomar a la ligera. Pero al cambiar al otro lado, que es tomémonos la suave, ¿cómo hago yo para reírme de las víctimas de una masacre?
Y ese es el tema de hoy, vamos a tratar de trabajar cómo ver el drama desde lejos y de una manera madura entender que la mejor forma es reírse. Es muy raro, ¿no? Bueno, yo lo aprendí haciendo un documental que se llamaba El Valle sin Sombras, de los que cumplía los 30 años de la muerte, se me olvidó la palabra, bueno, de todas las personas que murieron en Armero, de la tragedia de Armero. Y lo que a mí me pusieron a hacer fue a viajar por todo el Tolima y a diferentes partes, Manizales y tal, a encontrar sobrevivientes de Armero que me contaran sus historias. Eso yo lo registraba y eso más o menos lo mostramos al director y el director hacía una especie de casting en documental, que es más o menos hacer una selección de qué personas nos ayudan a contar un relato equilibrado. Y empezamos a encontrar que todos tenían un sentido del humor buenísimo, pero uno se reía era porque ellos mismos se reían de ellos mismos. Si yo, Fagua, que no tuve nada que ver en lo que pasó, me riera de eso, de ellos, ya no sería gracioso y ellos tampoco les parecería gracioso. Pero era gracioso porque ellos mismos se podían reír. Entonces ahí fue como que yo aprendí una gran moraleja y es que reírse de una tragedia quiere decir que la superaste. Entonces ayudar a reírse de un problema es ayudar a superarlo. Entonces les voy a pedir que traten de meter ese chip nuevo en la cabeza y es, vamos a tratar de superar y ayudar a la gente a superar un problema grave. ¿Cómo? Riéndonos o saboteando el problema. Porque si no nos podemos reír de los problemas, nos van a ganar. Nosotros tenemos que reír del monstruo, ¿no? Los que vieron It, el payaso y todas esas películas donde la solución es reírse del monstruo. Entonces, esto que les voy a pedir es raro, pero les va a pasar en el siguiente ejercicio, que es este, y el siguiente, que es el de los niños. Y es que en algún momento alguien se puede poner a llorar. ¿Y cómo podemos sonreír tiernamente y decir, como, sí, yo sé que es fuerte, pero esto es un simulacro, ¿no? Corte. ¿Estás bien? ¿Saliste? ¿Qué hacemos para que te rías o nos riamos de lo que está pasando? Entonces, si vamos a empezar a dirigir ya al mundo de la farsa y de la comedia, son personajes que se burlan del dolor, pero la mejor forma no es burlarse mezquinamente del dolor, sino es burlarse con amor del dolor. La escena que les mandé es de una persona que se burla de alguien que está sufriendo mucho. Y esa escena es muy buena y es muy rara. Y yo la he hecho muchas veces y la gente no puede creer que uno se esté riendo de eso tan doloroso. Entonces es como humor negro, pero no lo quiero ver de la manera ridícula y adolescente que hacen a veces los gringos, que son películas como ridículas, sino veámoslo más terapéutico, más hippie. Entonces, la diferencia entre drama y comedia, veámosla así. Sabemos que los personajes son fuerzas que chocan, son opuestas, porque cada personaje no es una persona, sino es la representación de una forma de pensar. Son opuestas y al chocar no son diplomáticas porque están tomándose muy en serio el discurso y después de unas cuantas cartas se va acabando la paciencia y cuando se acaba la paciencia sale la frustración y sale el deseo de matar al otro o matar la idea del otro. Eso lo aprendimos con los primeros ejercicios, cuando hacían los lápices, que se tensionaban de verdad. Entonces, hacíamos impros donde nos daba risa, pero hacíamos impros donde nos daba tristeza, pero ambas tienen la misma estructura. Dos fuerzas chocándose hasta que se les acaba la paciencia y daba rabia. En la comedia y el drama, digamos, en ambas son iguales. El drama es dos fuerzas que se chocan por algo muy serio, trascendental e irreversible, la muerte o una injusticia. Y la comedia es dos fuerzas que se chocan, les da ira, se quieren matar, pero por algo estúpido. En ambas terminan en ira y en frustración y en deseos de matarte. La diferencia es que en una es porque sí y en otra es porque es algo mucho más trascendente. No sé si ustedes vieron la película Relatos Salvajes, una película argentina. Los que no la hayan visto, se los recomiendo.
Casi que se las pongo de tarea. Todas las escenas, incluso en los créditos iniciales, son todos de depredadores, ¿no? Un lobo, un águila, un león. Porque todas las historias son personas que se quieren matar porque están en posiciones opuestas. Lo que a uno le da risa es que en el fondo son ya tan animales que uno no lo puede creer, pero sus actuaciones son tan realistas que lo logran hacer creer. Una de las más fuertes es la de los dos tipos que por estar chocándose los carros terminan abrazados y quemados juntos. Pero la parte que más da risa es cuando empieza a coger el tipo el extintor y le empieza a pegar ya en la cabeza. Uno se ríe, uno es como, ay, uy, pero uno se ríe. Es impresionante. ¿Pero por qué? Porque se están peleando por una bobada, porque uno le orinó el carro al otro. Entonces, ese es el ejemplo del humor negro. El humor negro es donde ya la ira se vuelve agresiva y hay sangre y casi sé que se van a matar. Pero siempre se mantiene la sensación de que es por una tontada, por una estupidez. Es un capricho. Entonces los personajes de comedia son muy caprichosos, muy apasionados, pero tiran a matar. Por eso es peligrosa la risa irónica, porque la risa irónica es como si no te interesara ir por lo tuyo o como si no te afectara lo que está pasando, sino solo quieres es como sacarle la rabia al otro, ¿cierto? Entonces puede que a mí no me dé risa el que se da la risa irónica, pero sí me va a dar risa el fagua que se estresa oyendo el que tiene la risa irónica. Entonces va a aparecer una super frase el día de hoy, que es del libro de Bergson, que se llama La risa. Yo siempre lo he puesto en este diplomado, pero nadie lo ríe, nadie lo lee. El libro de la risa, que se los voy a mandar, tiene cuatro capítulos. El primero es ¿Por qué nos reímos? El segundo es el personaje cómico. El tercero es la situación cómica. Y el cuarto es el universo cómico. Se les voy a hacer rápido el resumen. ¿Por qué nos reímos? Dice, siempre nos va a causar risa lo que está relacionado con lo humano. Si no está relacionado con lo humano, no nos va a dar risa. Entonces, si es un carro que hace cosas de humano, nos da risa. Si vemos a un perrito que hace cosas de humano, nos da risa. Si vemos a un humano que hace cosas de un carro, nos da risa. Y si vemos a un humano haciendo cosas de un perrito, nos da risa. Entonces vamos a analizar y todos los TikTok, todos los memes, es todo el tiempo poniendo como comportamientos humanos en otras cosas que no son humanas o cosas que no son humanas que tienen comportamientos parecidos a los humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que da risa tiene que ser parecido, relacionado con lo humano. Em, ¿Por qué? Porque la risa es un mecanismo de corrección. Esa es la gran hipótesis de Bergson y se gana el premio Nobel a la ciencia con esta hipótesis. La risa es un mecanismo de corrección. Cuando yo voy caminando y me caigo en un charco y me raspo la rodilla y me sale sangre, tal vez me pego, pero lo primero que voy a hacer es voltear a mirar a que nadie me haya visto. A uno se le cae el mercado y lo primero que hace es que nadie lo haya visto. ¿Por qué? Porque le tenemos pánico que se rían de nosotros. Ajá. ¿Cierto? Pero si yo veo a alguien, porque me pasó, estaba una vez en el terminal de transportes de Bogotá, estaba lloviendo y había un viejito con una bolsa así de chiquita acomodándose en la cabeza para no mojarse y tenía vestido de paño. Y salió corriendo a la calle y se fue por un hueco de esos que son como esas alcantarillas invisibles y se cayó y se quedó hundido. Pero cuando él salió, lo primero que hizo fue voltear a mirar para que no éramos reído y todo el terminal nos cagamos de la risa. Y después yo me sentí culpable, pero en ese momento me reí, porque lo que me di cuenta fue que no se pegó duro, fue más la cara de él, de que no quería que se rieran de él. Entonces la conclusión era, nosotros estamos diseñados genéticamente con un sonido que no tienen los animales, sino nosotros tenemos una forma de criticar el error del otro con un sonido inconsciente, no podemos evitar reírnos, porque recuerdan que cuando activamos la risa viene para desactivar el miedo. Entonces lo que primero sucede es que nos da miedo y después nos reímos de que nos dio miedo, porque lo que hacemos es desbaratar el miedo con la risa. Entonces vuelvo al origen de esta conversación hoy. Para nosotros poder hacer comedia tenemos que reírnos de una masacre, porque la masacre nos da miedo, pero nosotros no nos vamos a reír de la masacre, nos vamos a reír del miedo que nos da pensar en la masacre, porque pues tan bobos, porque vamos a ponernos con miedo si eso ya pasó.
Riámonos porque ya no existe o ya estamos en el presente. Hagamos algo al respecto, superémoslo. Entonces lo que nos vamos a reír no es del problema, sino del miedo que nos da. ¿Sí me hago entender? Es reírnos del miedo. ¿Por qué? Porque la risa es un mecanismo de corrección. Lo que corrige es que no lo volvamos a hacer o que otras personas no la vuelvan a hacer. Por eso hay muy pocas películas de comedia de la Segunda Guerra Mundial, pero son las más fuertes. Entonces está el gran dictador, Charlie Chaplin burlándose de Hitler. Deberían verlo, es buenísimo. El inicio de la peli es todo lo que el man hace para tratar de que la bomba atómica no se le caiga. El man anda con la bomba atómica así. Bueno, entonces es como jugar con cosas muy delicadas. Esa es la comedia. Se mete al rancho. Bueno, el primer capítulo es más o menos que nos da risa. El segundo capítulo es el personaje cómico y él dice que todos los personajes cómicos tienen un botón dañado, un tornillo dañado, inconsciente. Y ese es el error. El error es que no son conscientes o no se dan cuenta del botón dañado. Si el personaje cómico se da cuenta que tiene un botón dañado, va a sufrir y ya no sería un error, se corregiría. Si el personaje cómico se da cuenta que tiene un botón dañado, se vuelve dramático. Pero si no se da cuenta, es cómico. Es el gato que trata de cogerse la cola. Es el perro que se persigue la cola. Esa es da risa, ¿sí? Pero si el perro se muerde y chilla, ya no da risa. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Chespirito lo hizo con todos sus personajes. Después de que salió el libro de Bergson, coincidencialmente 2 años después apareció Charlie Chaplin y Buster Keaton. Y son dos actores que sus personajes caminan como robots, como muñecos, y caminan mucho más rápido en blanco y negro. Y después, digamos que Chespirito no logra, o Chespircito no logra encontrar que todos los personajes tienen un botón dañado. Y se les detona cuando entran en presión y estrés. Es como un tic. Entonces don Ramón siempre coge el sombrero y lo pisa. Saca la peñilla y le pega. Entonces, lo que dice el personaje cómico es que dice que el personaje tiene una cosa dañada y parece un robot, porque recuerdan que lo que nos da risa es las cosas que parecen humanos o los humanos que parecen cosas. Entonces, él dice que los personajes cómicos son como, ya no son humanos, sino son humanos que parecen un muñeco. Y ese muñeco tiene un botón dañado. Toy Story lo tenía porque cuando aparecen los humanos, ellos se vuelven muñecos. ¿Sí? Es ese ejemplo, como que es algo que está en su ADN. Están propensos a cagarla, pero no pueden evitarlo. Homero siempre va a ser idiota, pero siempre va a tener errores. Eh, el- bueno, entonces para resumir rápido, lo que dice es que entre más se repite el problema, el público no puede creer que vuelvan a hacer lo mismo. Y lo que nos empieza a generar risa es el no me lo puedo creer. Porque como estamos creando errores, los personajes cometen errores, el público se ríe para corregir los errores. Entre más repitan los errores, a uno más risa le va a dar porque uno no puede creer que esa persona esté haciendo el mismo error 3 veces. Entonces no sé si han visto todos los TikToks y eso de gente que se les pierde el celular y lo tienen en la mano. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque lo que vamos a tratar de hacer es construir personaje. Y es que le vamos a poner un botón dañado a nuestro personaje, a nuestros actores. Para que funcione, vamos a tratar de que solo uno de los dos tenga el botón dañado. Entonces vamos a hacer a alguien que representa a la sociedad, alguien normal, versus a alguien que tiene un botón dañado. Entonces pasaba con Cantinflas. Cantinflas siempre estaba rodeado de gente que hablaba muy bien. Hola, señor Cantinflas, ¿cómo está? En un perfecto mexicano. Para que el que tuviera el botón dañado era él. ¿Cuál era el botón dañado de Cantinflas? Que hablaba como digo una cosa, digo otra, porque digo la otra, digo la otra. Y uno como que se reía porque no podía creer que la gente le creyera. Uno no se reía de Cantinflas, sino no se reía de las víctimas de Cantinflas. ¿Sí? Entonces, botones dañados. Este tema es difícil. Botones dañados es que el cuerpo te está jugando una mala pasada. Por ejemplo, dos personas se quieren dar un beso, están a punto de besarse, pero uno está que se orina. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Por fin, puedo dar un beso, pero ya vengo, ¿no?
A mí una vez me pasó que me estaba comiendo una empanada, yo estos dientes los tengo fracturados y cuando se me cae la prótesis quedo como gallo tapado, se me queda el huequito de los dientes. Salí con una chica que me gustaba resto, y la invité y yo estaba nervioso, sonrojado, y muerdo y una empanada, tenía un hueso y se me cayeron los dientes. Duré una hora hablando así. Ustedes no imaginan lo divertido que fue ese día. Hasta que ella me dijo, se te rompieron los dientes, ¿cierto? Y yo es que, déjame ver y yo. No. Eso es cómico, ¿sí me entienden? Y nos reímos. Pero no es a propósito. Es una torpeza y es un error. Ese es el segundo capítulo. Les recomiendo, este libro es muy maravilloso. Espero que lo lean algún día. El tercer capítulo es la situación cómica. La situación cómica es que los dos personajes no tienen el botón dañado. Son normales. Pero la situación tiene botones dañados por montones, que son las cámaras escondidas. Jackass. Eso que ponen japoneses con un panda en las escaleras eléctricas. No sé si han visto esas cosas. Pone como una cosa en un centro comercial y a la gente a sufrir, de verdad. Eso es muy cómico. Pero eso es la situación, es una situación como el peor día de tu vida, pero es con gente muy real, muy normal. Ese es el paso 3, ¿vale? Y el último es como que el mundo ya está muy loco. Podría ser como Futurama, Los Simpson, Monty Python, eh, Scary Movie tal vez, donde ya todo está como muy erróneo y uno es como que ese cuarto capítulo usualmente uno no se ríe, uno todo el tiempo tiene cara como de qué putas. Esa es la farsa pura. Entonces hay varios subgéneros de la comedia, pero todo lo que hacen es como romper las reglas para que uno las corrija. En unos uno se ríe, pero en otros uno simplemente agradece porque vemos personajes que están rompiendo las reglas que nadie las puede romper. Por ejemplo, que alguien le dé mucha ira, mucha ira, mucha ira, mucha ira, es muy chistoso. No sé si les ha pasado. Y lo más chistoso es que esa persona no acepte que tiene rabia. Es que finja que está bien. Porque vamos a poner la nueva regla de Hasbro. Y es que como hay que contener y disimular, si yo cargo una emoción muy pura, muy pura, y finjo que todo está bien, es cómico. Porque se le nota que no. Pero la persona no puede estar haciéndolo con felicidad, tiene que sufrir. Porque es como una piedra en el zapato, es un tornillo dañado, es mi diente roto. Si yo no hubiera sufrido, no hubiera sido chistoso. Si el viejito no hubiera sufrido con el que dirán, no hubiera sido chistoso. Entonces todo parte del mismo sufrimiento. La comedia, por más light que sea, tiene que haber frustración. ¿Vale? Hay una frase, pero yo no sé de quién es, que es la comedia de unos es la tragedia de los otros. O bueno, en verso también. Ujú. ¿Cómo se puede hacer para que la comedia sea más eficiente? No podemos hacer primeros planos. Porque cuando uno hace primer plano se identifica. Pero en la comedia no nos podemos identificar con el dolor. Tenemos que verlo de lejos para poderlo criticar. Por eso todos los sitcoms, las comedias de situación gringas y todo esto, la cámara está abierta. Porque uno lo que ve es el acción-reacción inmediato. Este hace una brutalidad y uno inmediatamente ve al otro que se pone serio. Y bueno, y si tú pones un sonido como las risas del chavo, pues da más risa porque las risas están muy raras. Entonces lo que da risa es como lo erróneo, ¿no? Entonces esta escena que vamos a trabajar es comedia, farsa, pero vamos a sufrir. Ustedes no se imaginan si sufrieron con la anterior, con esta vamos a sufrir. Hay una cosa que todavía yo no sé muy bien porque no la tengo tan clara. Y es que en el ejercicio anterior, lo que más falló en todos fue que el amor que cargaban, el verde que cargaban de uno hacia el otro, que es el vínculo, eh, parecía que era un amor donde se pedía cosas. Quiero que vuelvas conmigo. Y se vuelve más tóxico. Y por eso terminaba más en drama. En vez de que quedaran en tregua felices, se sentía que estaban como uno obligando al otro.
a amar. Entonces, lo que hay que corregir es que siempre que vayamos a cargar amor, no es como convencer al otro de que ame, sino es como regalar algo. Es como que yo te entiendo y te amo como estás. Y eso se contagia. Pero si yo pido que me ames, eso ya es otra cosa. Siempre las escenas van a terminar oscureciéndose si se exige amar al otro. Como muchas veces vamos a poner a dos personas que ni siquiera se gustan en la vida real. La recomendación que yo siempre hago es que yo nunca construyo el vínculo como parejas. Los pongo como amigos, hermanas gemelas, vecinos, personas que se quieren mucho. Y si se van a casar en la escena, yo les digo es que están aceptando compartir apartamento juntos, desde el apoyo mutuo. Y en cámara, si yo quiero que parezca que se van a dar, que es sexual, simplemente les pongo una marca física y es que se miren los labios de vez en cuando. Uno más uno, dos. Uno se están hablando bonito y suspiran. Y dos, se está mirando los labios. El público hace culechop. Dice, ah, se desean. ¿Vale? Entonces, para corregir el ejercicio de la vez pasada, no, no están enamorados. Están deseosos de convivir juntos y deseosos de tolerar al otro y deseosos de consentir al otro. Y si queremos que parezca que se van a dar besos, les ponemos a hacer cosas con la mirada, hablándoles por separado, por conspiración. Y les juro que eso va a salir más fácil. Porque la mayor resistencia que hay es que a la gente no le gusta enamorarse en una escena, a menos que sea amor eh, incondicional, ¿vale? Entonces en la comedia, esta escena es de dos personas que están enamoradas, pero una persona está muriéndose de amor y al otro le da risa que se esté muriendo de amor. Es parecida a la anterior, pero esta es un poquito más cruel. El botón roto, el tornillo suelto que vamos a poner, ya me dio risa, es que cada vez que haya una acción muy específica se tienen que reír. Es así de simple. Son estúpidos, les da risa. Por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio, es que yo tengo un amigo muy tonto con el que yo trabajo casi 100 años y es muy tonto y me hace reír mucho. Entonces el bar es como experto en sacar ese tipo de cosas. Como póngase serio y es de los que hace, como que se pone la mano en la axila y la hace sonar. Es como esas bobadas. Si yo le pusiera a estos dos actores a que si en algún momento llegan a un texto y él haga un sonido con una axila, uno va a quedar como, qué putas. Puede que no se rían ellos, pero uno sí se va a reír. Uno va a decir por qué. Porque ese es el mecanismo. El mecanismo es como que hagan algo que uno no se espera. Es romper algo, ¿vale? Entonces, vamos a leer la escena para que sea un poquito más fácil de entender. Se las mandé por el WhatsApp, ¿la vieron? Listo. Voy a pausar este video aquí para que quede en una tercera parte y así ustedes puedan ver después sobre la segunda parte. Entonces voy a cortar.